que se dio la tarea de recopilar muchísimas, bueno, casi 800 recetas autóctonas originarias italianas, viajando de pueblito en pueblito, de ciudad en ciudad, recopilando toda esta información y agrupándola en un volumen, en un libro muy famoso que se llama La ciencia en la cocina y el arte del buen comer. Libro famosísimo y referencia, digamos, gastronómica en el mundo, porque si bien este libro se publicó en 1891, bueno, se ha convertido en un ícono literario de la cocina en todo el mundo, y referencia también cultural gastronómica italiana. En este marco, como Pellegrino Artusi, en este libro que se llama el Artusi, bueno, lo llama el Artusi, eh, se, se, concentró justamente en querer valorar todos esos ingredientes autóctonos del territorio, y exaltarlos y darlos a conocer a través de este libro. Por eso, digamos, estamos transmitiéndole estos webinars que justamente queremos dar a conocer las excelencias italianas, tanto gastronómica con la que tuvimos ayer con el señor Achille Bianchi y hoy con Claudia acerca de los vinos italianos con denominaciones de origen y otros sellos de garantía. Bueno, eh, tenemos ya en línea a Claudia, que está aquí con nosotros. Les voy a presentar a Claudia Capelín. Claudia Capelín, bueno, tiene estudios de gerencia empresarial con especialización en gerencia de la Universidad Católica Sacro Cuore de Milano. Tiene también un máster internacional en marketing y ventas de negocios internacionales en la Escuela de Madrid, en la IE Business Escuela de Madrid. Ha cursado también estudios en la Wine and Spirit Education Trust de vinos y destilados de Londres. Está preparando justamente ahorita una certificación de vinos en se llama Society Wine Educator de los Estados Unidos en cuanto a su formación, digamos, profesional, y ha trabajado con el grupo Alnova. eh, Ha trabajado también en el grupo Campari, que está con su sede de Sesto San Giovanni en Milán. Al momento ella es CEA de Dólica RA en República Dominicana, que se ocupa justamente de la importación y venta de vinos en el mercado de República Dominicana, y recientemente tiene un proyecto que se llama La Copa de Clau, por la cual la pueden seguir por las redes, donde justamente a través de las redes pretende, bueno, educar al público acerca de los vinos y licores, así que los invitamos a seguirla. Claudia, bienvenida. Hola, Berioska, muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes y sobre todo esta actividad me tiene súper emocionada. Y bueno, he visto que han tenido también un programa súper intenso con todo, bueno, con el Artusi, con toda la parte de alimentos. Fantástico. Sí, sí, efectivamente, bueno, como es de costumbre de la Cámara, hacemos de todo, entonces quisimos de verdad incluir en esta programación tanto la parte, digamos, de preparación de recetas con masterclass, con algunos restaurantes afiliados, y también la parte de formación e información con los webinars y conversatorios, como tuvimos ayer el conversatorio, por lo menos con Yumeli, con Ricardo Yumeli, súper interesante también. De verdad que ha sido bien, bien enriquecedoras estas experiencias. Pero bueno, sin dejar, no queremos que la gente siga esperando. Estamos así súper suizos, como podrás ver. Estamos súper puntuales. Y bueno, te damos la palabra. La gente, bueno, que se siga sumando, pero te queremos pasar la palabra. Vamos a compartir la presentación. Perfecto. Sí, sí, no, yo creo que lo voy a intentar, a ver. Ay, no, creo que es mejor que lo compartan ustedes porque me está dando Sí, problemas. tranquila. Perfecto. Nosotros. A ver. Bueno,
mientras se comparte, yo les voy a introducir un poco, como dijo Berioska, todo lo que es la parte del etiquetado de los vinos italianos, hablar un poco de todos los sistemas, qué diferencias también hay un poco con los vinos, digamos, del Nuevo Mundo, y todas esas cosas, porque es un tema bastante amplio. En general parece súper complicado, pero ya verán que una vez que lo entienden es mucho más simple de lo que se piensa. Ok, entonces yo empezaría explicándoles, bueno, me imagino que todos alguna vez han tomado vino o han visto una botella de vino y casi siempre vemos, hay palabras que no entendemos o que no sabemos bien qué quieren decir, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la pregunta del millón que me dice, bueno, pero es que yo hay veces que me dicen que hay una variedad, que es Chardonnay, por decir un vino, y otras veces que no dice nada, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, antes que nada, cualquier información, todo lo que tienen que saber sobre un vino, en la etiqueta lo va a decir, ¿ok? La cosa es que en la etiqueta se quiere informar sobre, sobre el vino. Ahora, la primera, digamos, distinción que yo haría y que es importante que tengan en mente es la distinción entre vinos del Nuevo Mundo y vinos del Viejo Mundo. ¿Qué es Nuevo y Viejo Mundo? Nuevo Mundo es todo lo que no es Europa. O sea, Viejo Mundo es Europa, la vieja y querida Europa. Ese es el Viejo Mundo. Y el nuevo, todo lo demás. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile, Argentina y pues todos los demás. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay muchas diferencias, pero vamos para que entiendan un poco. El Nuevo Mundo es mucho más práctico. Es como, no sé, como te pone toda la información súper fácil, súper, o sea, que no tienes que adivinar nada. Todo lo dice clarito, clarito, ¿ok? La parte europea, independientemente que sea Italia, España, Francia, Portugal, tienen un poquito más de complejidad, pero simplemente porque la nomenclatura, digamos, las palabras utilizadas en esas etiquetas, tú debes, o sea, como cliente, como consumidor, tú deberías saber todo lo que comporta una determinada palabra. Les voy a explicar un poco mejor. Si quieres podemos pasar la diapositiva. Ajá, bueno, la otra, que yo empecé a hablar, ok. Esto es un poco la diferencia entre Viejo Mundo y Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo es más práctico, así como dice, más descriptivo, no requiere un conocimiento previo. Tú con que leas esa etiqueta ya sabes qué uva es, de dónde viene, grado de alcohol, todo lo que tienes que saber. Y en general, el Nuevo Mundo solo se enfoca en lo que es la área geográfica. O sea, te dice, viene de aquí, pero no todo el etiquetado, todas las palabras, nada tienen que ver con cómo se cultivó o si tiene reglamentación en cuanto a procesos de vinificación, de crianza, etc. El Nuevo Mundo, por lo general, no tiene nada de eso. Y produce un estilo de vino, o sea, por general, o sea, una misma uva plantada en Sudáfrica, obviamente da un vino completamente distinto al que se puede conseguir en Italia o que se pudiera conseguir en Francia o en España. El Viejo Mundo es como un poco más apegado a la tradición, es mucho más estricto en cuanto a reglas, en cuanto a delimitación geográfica, y les voy a poner un ejemplo para que sea más fácil. El Nuevo Mundo, imagínense que es como un surfista, todo rubio, californiano o de Australia, que es súper desenrollado, que va así en su patineta y todo es súper sencillo. Y que le gusta a todo el mundo. Ese es como el Nuevo Mundo. El Viejo Mundo es, en verdad, es como un señor
no sé, si lo quisiéramos, señor puede ser buen mozo con una cierta edad, pero tiene su experiencia, tiene, obviamente, le importa mucho la tradición, muy arraigado a a los usos, a las reglas, como que ese es un poco el perfil distinto, un poco entre los vinos. Todo esto es a título ejemplificativo para que entiendan un poco mejor, ¿no? Y lo que está diciendo es, Europa es como más enfocado a las reglas, como veremos, todos los sellos de calidad, toda la nomenclatura va en base, está regulada tanto a nivel de geográfica, o sea, delimitación, tipo de cultivo, o sea, de toda la parte de cultivo. Cultivo quiere decir cómo se planta la viña, el máximo de kilos que se puede sacar por hectárea, la composición hasta de la uva, o sea, el nivel máximo de azúcar que pueden tener las uvas en el momento de la recogida, hasta los tiempos, en qué tiempo se tienen que recoger y todas esas cosas. Todo eso en Europa se regula. En el Nuevo Mundo, no. Esa es básicamente un poco la diferencia. Vamos a pasar. Aquí vemos, les voy a poner un ejemplo de dos etiquetas. Una es del Nuevo Mundo y otra es del Viejo Mundo, ¿ok? Vamos a empezar por la del Nuevo Mundo. Entonces, como ven, en la parte de arriba dice Howard Park. Ese es el productor del vino. Abajo dice Leston. Ese es el nombre del vino. Abajo dice Margaret River, Western Australia. ¿Qué quiere decir? Que es una zona que se produjo en una zona que se llama Margaret River en Australia, en el oeste de Australia. Luego está la añada y abajo está la variedad de uva, que bueno, ahí dice Shiraz, pero también se puede escribir C-Y-R-A-H, que eso es como más a la francesa. Y por el otro lado tenemos el Viejo Mundo. Entonces, el Viejo Mundo, lo que les decía antes, supone un poco, hay veces que no es tan amigable, porque pretende, es un poco pretencioso, pretende que el consumidor sepa de una vez que asociar una zona a una región, a una uva. Y pues lo que suele suceder es que mucha gente conoce un tipo de vino, y piensa que es la misma uva, y realmente no es así. En este caso tenemos un Chianti, como pueden ver, dice Piccini es el productor. Abajo dice Chianti Riserva y dice DOCG. Eso es lo único que dice. Entonces, si uno pudiera saber que Chianti es un vino bastante conocido en el mundo, entonces uno dice, bueno, sí, es un vino italiano. Si uno tiene un medio conocimiento, dice, bueno, es un vino de la Toscana. Pero más allá de eso, no te dice qué tipo de uva es. Reserva, también, la gente como dice, bueno, debe ser una reserva especial del productor. Y realmente no es así. Pero bueno, esto es un poco la diferencia. Como pueden ver, el Nuevo Mundo es súper práctico, lo dice todo. Y el Viejo Mundo hay veces que es un poco pretencioso. Esto no pasa solamente en el Chianti, pasa en todas partes. Vamos a poner un ejemplo de vinos españoles, por decir, La Rioja. La gente sabe que es una zona de España en donde se hace vino de calidad, ¿ok? Que es una denominación de origen. Más o menos eso es lo que la gente sabe. Lo que no sabe, piensan es que, bueno, ¿con qué vino se producen los vinos de Rioja? Tempranillo. Pero el tempranillo también se usa en Ribera del Duero. Entonces, es eso, que la gente, se pretende que el consumidor sepa ubicar perfectamente las zonas, saber qué tipo de variedad. O sea, eso también pasa con un vino francés, por decir. Vamos a agarrar vinos de la Borgoña, por decir. Entonces tengo Chablis, que se hace con Chardonnay, y es una denominación de origen, y a unos pocos kilómetros está Pouilly-Fuissé, igual, está
a pocos kilómetros, se hace igual con Chardonnay, pero son dos denominaciones de origen completamente distintas. Si viésemos las etiquetas, igual dice Chablis, pero no dice por ningún lado Chardonnay. Entonces, es ahí donde yo me refiero y que el sistema europeo es un poco más pretencioso, o sea, como que pretende que el consumidor, que la persona sepa un poco más. O sea, como que, bueno, yo te dije que la zona es esta, tú se supone que debes saber cuál es el tipo de uva. Entonces, hay veces que no es tan simple. Pero una vez que ahorita veremos cómo leer las etiquetas, nos va a ayudar un poco más. Entonces, podemos pasar la diapositiva. Ok, ahorita nos vamos a introducir en lo que es el sistema de etiquetado. Ya les expliqué un poco las diferencias y ahorita vamos a entrar un poco en materia de lo que es una etiqueta y todos los sellos de calidad y cuál es la diferencia entre uno y otro. Hasta ahora todo el mundo entendió, hay preguntas. A ver. Todos. ¿Nadie tiene preguntas? Ok, todo bien por ahora, perfecto. Muy bien. Ok, vamos a seguir entonces. Entonces, seguimos por aquí. Vamos a empezar con lo que es el sistema de etiquetado. Antes de empezar a ver cada nomenclatura, les quisiera como comentar por encima que en la Unión Europea hay como dos sistemas. Está un sistema general, que es como que está homologado con toda la comunidad europea, o sea que tiene equivalencias en Portugal, Alemania, Italia, Francia y así, ¿ok? Que es lo que veremos. Y hay sistemas que son propios del país. Todos están regulados por sus entes correspondientes, puede ser un ministerio, pueden ser sus, digamos, lo que llaman consorcio, o digamos, al final como que los entes gubernamentales reconocidos. El sistema general tiene el famoso sistema de apelaciones y de indicación geográfica, que es lo que veremos. Y el otro sistema que es de cada país, por lo menos son divisiones un poco distintas. Todos los sistemas coexisten, ¿ok? Entonces, por lo menos, hay vinos en Hungría, hay una clasificación que es en base al azúcar, igual que en Alemania. Pero es de cada país, ¿ok? Pero este tipo de, lo que quiero decir es que todos estos sistemas no es que chocan, están perfectamente compenetrados, ¿ok? Simplemente es que pueden dar más información sobre un vino con respecto a otro, ¿ok? Entonces, vamos al sistema general y el que nos interesa porque es el utilizado en toda la Unión Europea y sobre todo en Italia, ¿ok? Está el sistema general, imagínense que es como una bifurcación. Entonces, tenemos la parte de apelaciones y la parte de indicación geográfica. La indicación es lo que se llama, bueno, se conoce, sí, bueno, quédense con indicación geográfica. Entonces, ¿cuáles son básicamente la distinción entre uno y otro? Vamos a empezar por la parte de abajo. Entonces está la indicación geográfica, la clasificación en base a indicación geográfica, simplemente toma en cuenta la zona, una delimitación. Es como la división dentro de un mapa, o sea, la identificación de la zona dentro de un mapa. ¿Ok? Normalmente no, o sea, no corresponde a un estado. ¿Qué quiero decir? Que una misma zona, puede ser un IGT, como se le llama, puede estar en dos estados. Estados o regiones, porque en Italia son regiones, pero para que entiendan es como estados, ¿ok? Nada tiene que ver como la división política con la división del viñedo o la zona delimitada. En este tipo de
de división, vuelvo y repito, no se regula nada de lo que es tipo de cultivo, ni reglas específicas al momento de vinificar, ni tiempos de crianza, nada de todo esto. Simplemente tienen un requisito y es que venga de una determinada zona ese vino y que el 85% de las uvas utilizadas sea de esa zona. Todo el resto, todo lo demás, o sea, el otro 15% puede venir hasta de otro país. Eso no influye, o de otra zona, o de variedades que no son propias de esa zona, ¿ok? Luego viene el sistema de apelaciones, que en italiano es el sistema de denominaciones o denominazioni, ¿ok? Este sistema sí es como más riguroso. En él, básicamente, no puedes ni respirar. Las personas, los productores están siempre vigilados, tienen reglas para todo, desde qué uvas cultivar, cómo cultivarlas, o sea, en el sentido propio de de las técnicas de, digamos, de jardinería o canopia, que la canopia es básicamente la orientación de las hojas. Tienen reglas en cuanto a la composición química de las uvas. Si las uvas superan un cierto nivel de azúcar, entonces ya no se pueden utilizar. Y, o sea, como que no tienes mucha libertad. También se regula toda la parte de vinificación, de procesos y de crianza, ¿ok? Entonces, sí es verdad, esto que permite. Esto indudablemente da un mayor nivel de calidad, ¿ok? Pero evidentemente se traduce también en el precio, ¿ok? Si más pequeña y más restricciones tengo para producir un vino, más costoso será, ¿ok? Es un poco a grandes rasgos la diferencia entre una y otra. Ahorita vamos a pasar la diapositiva. Entonces, aquí un poco es una explicación más, digamos, escrita y más concisa de todo de lo que es la parte de etiquetado y sobre todo lo que les decía, que es como este sistema general está homologado para todos los países de la Unión Europea. Entonces, tenemos, empezando desde el que no tiene ningún tipo de regulamentación, tenemos el vino de mesa, o vino da tavola, como se conoce en Italia, vin da table en francés, y bueno, y también lo tenemos en portugués, en alemán, etcétera, ¿ok? Hay veces que también se etiqueta como vino de la Comunidad Europea, ¿ok? Y básicamente es eso, o sea, puede ser un blend de varias uvas y no tiene mayor ciencia ni mayor misterio, ¿ok? Entonces todo eso siempre lo dice en la etiqueta. Luego tenemos como un escaloncito, imagínense como una pirámide. Entonces en la base está el vino de mesa, vino de tábola, que no tiene ninguna restricción. Luego tenemos el primer peldaño, el primer escalón, que tiene el vino de indicación geográfica típica, lo que les decía antes. En él se regula mucho la zona, ¿okay? Se delimita la zona en donde se cultivó y la proveniencia de las uvas, pero más nada, un porcentaje mínimo de control de calidad. Pero más allá de eso, no tiene como tantas reglas, más que todo en la parte de vinificación. Entonces, en España se conoce como vino de la tierra, en Francia se conoce como vin de pays, en Alemania se conoce como Landwein y así, ¿ok? Una cosa muy importante que pudiera, o sea, que quiero aclarar, y es que porque un vino sea de indicación geográfica típica, no quiere decir que no haya vinos de esta categoría que sean malos. De hecho,
Uno de los vinos más famosos, más hasta costosos que se producen en Italia, que son los Super Toscan, pertenecen a esta categoría, no son de ninguna denominación de origen. Entonces, para que sepan que no siempre es una cuestión de, de más caro o de que solo tiene que ser la apelación como más pequeña. Simplemente se regulamenta y el tipo de procesos y las reglas que se cumplen. Básicamente es eso. Ahora, vamos a seguir con el peldaño sucesivo, el siguiente escalón, que es, si quieres pasemos porque hice la pirámide para que la gente vea, que es la denominación de origen controlada, que en italiano es denominazione di origine controllata y por sus siglas en las etiquetas lo vamos a ver como D.O.C. ¿Ok? En esta zona está este tipo de, o sea, esta nomenclatura, este término, ¿qué significa? Que es una zona evidentemente más pequeña y con más regulaciones. Básicamente con respecto a la IGT. Ahora bien, una cosa que quisiera comentarles es que para ir subiendo de escalones, de peldaños, un vino tiene que pasar cierto tiempo en el peldaño más de abajo, más de abajo. Por lo menos, un vino que tiene denominación de origen controlada, seguramente en tiempos anteriores, fue un IGT, porque para poder hacer ese salto de calidad a DOC, un vino tiene que haber estado por lo menos en IGT 5 años. ¿Ok? Entonces, en Italia hay alrededor de 334 denominaciones de origen controlada. Eso es muchísimo. ¿Ok? No es, creo que no sé quién tiene más, si Francia o Italia, pero siempre están como ahí. No hay como un ganador de otro lado. No, siempre están entre ellos. Hay veces que sube una y así. Pero bueno, entonces, denominación de origen controlada hay 334, IGT hay 118, si no me equivoco. Déjenme revisar. Sí. Entonces, en la denominación de origen controlada se empieza a ver todo lo que les comentaba antes, la composición de la uva, cómo debe ser recolectada, hasta eso, te dicen si lo tienes que hacer a mano o si lo tienes que hacer con máquina. Evidentemente, si uno tiene que recoger todas las bayas a mano, será más costoso, ¿ok? Eso sí, te permite tener un mejor control sobre la uva, sobre la condición de la uva. ¿Ok? Por lo general, son zonas más pequeñas con respecto a la IGT, pero son más grandes con respecto a las denominaciones de origen controladas y garantizadas. Ahora bien, vamos a pasar al peldaño todavía superior, digamos a la punta de la pirámide, y vamos a llegar a lo que es denominación de origen controlada y garantizada. En italiano es DOCG. Si quieren, vamos a pasar la diapositiva, que es más fácil para que lo entiendan gráficamente. La división. A ver, ¿cómo que? Ajá, eso. Entonces, ven, la parte de IGT es como la más grande. Es la que tiene menos regulaciones, entonces evidentemente hay más terreno como que puede estar en esta zona. Luego sigue la DOC, que es la denominación de origen controlada. Y por último viene lo que antes veíamos, la pirámide, que es como el circulito más pequeño. En estas zonas son las zonas más top, las zonas que tienen mejor clima, las zonas, hay veces que son muy, muy pequeñas,
Pero, ¿por qué? Porque hay veces que la composición geográfica o topográfica no sé, de una zona puede favorecer, no sé, un tipo de corriente que hace sí que la uva se madure de una mejor manera, que la composición del suelo dé un toque más de expresividad a un vino y así. Como decía anteriormente, que para subir cada peldaño uno tiene que, o sea, un vino tiene que haber pasado un determinado tiempo en el escalón anterior. Por tanto, dijimos que el primero era de 5 años, o sea, para pasar de IGT a DOC. Para pasar de DOC a DOCG, tiene que pasar 10 años al menos en DOC. Y no solo, ahí se pone todavía más complicada digamos, el poder tener este requisito. Y es que la producción de los últimos 2 años, ¿ok? De toda esa zona, debe ser económicamente sostenible, ¿ok? O sea, que da igual si llovió y se perdió toda la cosecha, ella tiene que pagar como sus propios gastos, por así decirlo, ¿ok? Eh, como lo que les comentaba es un poco de risas, pero no es tan simple, porque el hombre puede controlar muchísimas cosas, pero el clima no lo puede controlar. Y hay veces que en Europa, en verano, ¿okay? Cae granizo y cae granizo grande, que son como unas piedras de hielo, y eso rompe las uvas. Si la uva se rompe, se pudre más fácil. Los insectos llegan y entonces se pierde. ¿Y qué pasa? Si yo pierdo mi cosecha, no voy a poder venderla, transformarla y no va a ser tan fácil sostenerme económicamente. ¿Ok? Entonces, son como el nivel máximo de calidad y también de cuidado, porque significa que el productor está súper pendiente de que la uva tenga siempre el mejor cuidado posible, por así decirlo. ¿Ok? Todo está obviamente regulado por los entes constitucionales o los entes reguladores de cada país. ¿Ok? En Italia hay 75 denominaciones de origen controladas y garantizadas. La mayoría de ellas está en el norte. ¿Ok? ¿Qué más? Esto es en cuanto a el sistema de etiquetado, el sistema propiamente de delimitación geográfica y de calidad, de procesos, etc. Hasta aquí hay preguntas. A ver. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok. Algo también importante que creo que no lo dije y es como de la base, es que en cada una de estas zonas hay como un reglamento de las variedades que se pueden producir y las variedades que se pueden cultivar. Y evidentemente lo que decíamos antes, en el Chianti, para llamarse Chianti, tiene que haberse, las uvas deben haberse recolectado, crecido, vendimiado, todos en esa zona, y deben ser de Sangiovese. Pero yo pongo Chianti porque es, digamos, el vino que más gente, o sea, más famoso, más popular entre la gente, pero por lo menos otro popular es el Barolo, que es de Piamonte y es también denominación de origen controlada y garantizada. Este vino, ¿qué uva es? Es Nebbiolo. Entonces, pero se cultiva solo, exclusivamente en la zona delimitada con las reglas previstas por los entes reguladores. ¿Ok? Y así todas las denominaciones de origen controladas y a su vez las denominaciones de origen controladas y garantizadas. ¿Ok? Esto es un poco todo lo que tiene que ver con el etiquetado, digamos, el sistema general que les comentaba antes, que tiene siempre como su correspondencia en los otros países.
Ahora bien, la última, pero no menos importante, clasificación es la que va como de país en país. Hay veces que hasta cambia dentro de las mismas regiones, ¿ok? En Italia, por suerte, esto no se da, simplemente hay unos términos que es bueno tener en mente, que igual nos dan como más información sobre un determinado vino, pero no tenemos que memorizar más cosas, como por lo menos en Francia, en Burdeos, más allá de lo que llaman, bueno, el equivalente a denominación de origen controlada y garantizado, también tienen una división más que es en base al elaborador, al productor, que son los famosos crus, los famosos chateaux. Entonces, ahí es una división más y es hasta más complicado porque también en otras regiones cambia. Entonces, por suerte en Italia eso no lo tenemos y solo hay que memorizar otras 2 o 3 palabras que realmente no es memorizar, sino entender lo que significan para nosotros, que cuando lo vemos en una etiqueta, ya sabemos, nos está dando como una indicación. Lo malo es eso. O sea, digamos que la crítica que se le pudiera hacer al sistema es que supone y exige que uno sepa el significado de todas las palabras o lo que significa. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que es los últimos 2 peldaños de la pirámide, o sea, DOC y DOCG, ¿ok? Respectivamente, denominación de origen controlada y la otra denominación de origen controlada y garantizada, hay otras 3 palabras que deberíamos saber. Vamos a pasar la página. Están estas 3 palabras. Uno, clásico, la primera, que lo vemos mucho y la gente me pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Es un adorno? Es como, ¿qué quiere decir esta palabra? Realmente quiere decir que dentro de la zona, digamos, dentro de la denominación de origen, independientemente que sea controlada o garantizada, viene de la zona más, digamos, clásica, la zona con mayor tradición, con, digamos, más antigua de producción. Todo eso no es que un productor decide que puede ponerle clásico a su vino, no. Eso todo está debidamente catalogado y regulado. O sea, hay como unos mapas donde está todo bien delimitado. Entonces, evidentemente, si uno en la etiqueta pone clásico, uno debe poder demostrar que, que el vino en cuestión fue elaborado con uvas que se vendimiaron, crecieron y todo en esa zona, en la zona más antigua de producción. ¿Okay? Luego tenemos otro término que se ve muchísimo, se ve hasta más que clásico, es la parte de superiores. Superiores, y esto también siempre me pregunta, Claudia, ¿eso quiere decir que es de calidad superior? Sí, pero por determinadas características. ¿Qué significa? Superiores, cuando uno usa la palabra superiores, significa que tienes una, digamos, una restricción en todo lo que es producción. ¿Qué quiere decir? Que digamos que dentro de una zona me dicen, yo puedo producir máximo de 500, no sé, 500 kilos de uva. Y de ahí, al máximo puedo sacar, no sé, 10.000 botellas. Son números que no tienen como alguna lógica, solo para que entiendan. ¿Ok? Entonces, para yo poder poner superiores, ¿ok? Yo no voy a poder embotellar las 10.000 que podría, ¿ok? Sino 10% menos. Entonces, serían 9.000, ¿ok? Además de esto, hay otra condición y es que muchas veces se exige que tenga un grado de alcohol un poco más alto con respecto
al resto de vinos. Por lo general no es mucho, porque realmente es muy difícil, o sea, no siempre que el alcohol no es como, no sé, un switch o algo como el volumen de que lo subo y bajo como yo quiera. Recordemos que igual es un proceso completamente natural y no depende completamente del hombre. El hombre puede ayudar a obtener ciertos resultados, pero al final el que hace todo es la planta y es la uva. Entonces, no siempre es tan fácil, por eso es que el porcentaje requerido no es tan alto. ¿Okay? Luego, tenemos el último, que se llama reserva, que esto creo que en la etiqueta que pusimos antes decía que anti-reserva. Quiere decir que el vino tuvo una crianza, que quiere decir, crianza quiere decir añejamiento, de por lo menos 2 años en madera para los vinos tintos y 1 año si el vino es blanco. Nuevamente, eso se traduce también en un mayor coste, un mayor precio. ¿Por qué? Porque si yo puedo producir un vino y enseguida venderlo, voy a obtener dinero más rápido. Si en cambio yo lo tengo parado esperando a que él cumpla requisitos mínimos, igual es coste, igual es, digamos, se traduce al final en precio. Bueno, yo creo que con esto, no, estos son, sí, a ver, estos son todos los términos de etiquetado, digamos, de calidad y que quieren decir realmente algo en las etiquetas italianas, ¿okay? Cualquiera que sea. Si les dice, no sé, algo les dice Barolo, por decir lo mismo de antes. Entonces ustedes ven Barolo di OCG, ustedes lo buscan, lo googlean, lo que sea, y te dice Piamonte. Últimamente hay una tendencia que también en Europa se está modernizando, ¿okay? Se está haciendo un poco más práctica y están diciendo más en las etiquetas. Muchas veces ya no es tan inusual ver que en alguna etiqueta también se diga el tipo de uva, ¿ok? Más allá de la zona. Esto es todo lo que tienen básicamente que saber sobre las etiquetas. Ahora, hay otros términos que realmente simplemente vienen, o sea, son las traducciones del italiano, que son como de adorno o sí son explicativas, pero no tienen un significado desde el punto de vista calitativo o desde el punto de vista de regulamentación. ¿Ok? Vamos a pasar la diapositiva. Ok, entonces tenemos la parte de cantina. Cantina significa bodega. Normalmente es el elaborador. ¿Ok? Luego está castello, que significa castillo. Luego tenemos colli, que significa colinas. ¿Okay? Hay veces que lo ponen para que uno identifique mejor la zona, ¿no? Hay veces que ponen, no sé, colli del lago di Garda. Y entonces uno ya sabe, el lago di Garda está en el norte de Italia, hacia el Véneto, y así. Como que te ayudan a que la gente identifique mejor de dónde viene, pero realmente no son, sino no tienen como ningún significado desde el punto de vista regulador. ¿Okay? Luego tenemos tenuta, que es hacienda, uvaggio, que es uvas utilizadas. A veces también lo ponen a la francesa, que dicen cepage, que se escribe cepaje, con C y G. Luego viñeto, que quiere decir viñedo. Luego tenemos uva leggermente apacite. Esto es bastante común en Italia, en muchos vinos tintos. O bueno, y también en vinos blancos. ¿Por qué? ¿Qué significa? Uvas ligeramente secas o sobremaduradas. ¿Qué quiere decir? Que las uvas, una vez recogidas, se dejaron
secar un poco. Entonces, al perder un poco de agua, ellas se ponen como más blanditas, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Al perder agua, se concentran los azúcares y eso se traduce en un nivel mayor de alcohol y, digamos, un poco de complejidad. Por hacérselos breves, porque no vamos a entrar en clases de enología. Luego tenemos recolta manual, que significa uvas recogidas a mano. Como les decía, algunas de estas cosas te pueden ayudar a entender que, oye, que es un vino que puede ser más caro, que tuvo un cuidado particular en la uva, porque no es lo mismo pasar una máquina que recogerlas a mano, evidentemente. Y lo mismo que las uvas sobremaduradas o pasite, al ser más blanditas son mucho más delicadas, ¿ok? Entonces eso al final nos da un poco idea de que es un vino bueno, pero realmente no es como un ente regulador, ¿ok? Por último está vecchio, significa viejo, y viñe vecchie, viñas viejas. Eso creo que es más o menos, traté de cubrir todo lo que pudiesen encontrar en una etiqueta italiana. Y evidentemente yo no sé si de los participantes de hoy, si vieron las charlas de la parte, digamos, de los sellos de calidad y garantía de alimentos, pero hay como una equivalencia, ¿no? Sobre todo en lo que es las denominaciones de origen controladas. Básicamente, en el vino es con C y en los alimentos es con P. Entonces, denominaciones de origen controlata para los vinos y para los alimentos es denominaciones de origen protetta, que significa protegida. Y básicamente, aún siendo como productos distintos, porque uno es uva y vino y lo otro es alimento, tienen el mismo principio, ¿ok? Que son como niveles de calidad, regulamentación en cuanto a procesos, a materias primas, etcétera, tiempos. Y pues nada, yo creo que con esto terminamos. O sea, yo terminé mi explicación. No sé si tienen preguntas. A ver. Todo muy claro. Sí, claro. Otro horario. Bueno, yo creo que no hay muchas preguntas. Eh, em, creo que no hay muchas preguntas, de verdad. No, muchos. ¿Cuáles son los vinos más famosos de Italia? Si hay una pregunta. Bueno, hay muchísimos. A ver, los más famosos yo creería que son Chianti, ¿ok? El Sassicaia, ¿ok? Bolgheri, el Amarone, de la Valpolicella, o sea, depende mucho de la región, ¿ok? Hay vinos, la Barbera, el Moscato d'Asti, el Prosecco que es espumoso, Montepulciano d'Abruzzo, Vernaccio di San Gimignano, hay muchísimos. Sí, yo creo que la pregunta es como muy genérica, porque si hablamos del vino tinto más famoso es una cosa, si hablamos del vino espumoso, por supuesto hablamos de Prosecco. O sea, El es muy Prosecco, genérica la pregunta. por eso, o sea, en el Prosecco también tenemos la misma como clasificación, entonces es una DOC, pero hay una zona que se llama Cartizze, adentro de la zona de la denominación de origen, que entonces esa es denominación de origen controlada y garantizada, y es súper exclusiva, o sea, yo creo, si no me equivoco, no supera los 10 kilómetros cuadrados o 15, o sea, algo minúsculo. Y además que te regulan los kilos de uva, te regulan el azúcar, todo. Entonces, como que depende mucho de la zona de la que hagas referencia o la región, porque indudablemente hay muchísimos vinos. Entonces, no sé, espero haber ayudado a la respuesta. A ver, ¿qué más? Hay unas preguntitas por ahí, Claudia. Hay regulaciones para las destileras caseras. A ver, vino no es destilado, ¿ok?
Vino igual es fermentación, entonces transformación de azúcar en alcohol. Empezando por ahí. El destilado implica destilación, entonces es como un tipo de transformación distinto en el que se saca, hay como un cambio, esto es más como química, entonces se calienta un determinado líquido, se evapora, entonces empieza a evaporar como la parte más volátil, la parte más sí, volátil. Después pasa, dependiendo si se usa un alambique o una columna de destilación, después eso se vuelve a pasar a estado líquido, ¿ok? Y entonces ahí tienen como, se saca, digamos, la primera, a título muy simple, se saca el primer jugo, ¿ok? Ese primer jugo no se puede tomarse ni la parte de arriba ni la parte de abajo porque es tóxico, es venenosísimo o sea, te puedes morir, ¿ok? Con una intoxicación de esas. Y entonces ahí como van quitando como las partes más tóxicas y vuelven a destilar. Y en Italia sí hay una regulación en cuanto a eso. De hecho, el producto, ¿ok? Por lo menos la grappa, vamos a poner el ejemplo de la grappa, que es como el destilado más famoso italiano, es o sea, digamos, el ente regulador que te pone como un sigilo, un candado, y solo ellos pueden abrirlo o cerrarlo y tienen como un registro de entradas y salidas. O sea, es que ni el productor es dueño de ese producto porque es todo súper controlado. Y ahí también aplica la denominación de origen controlada y garantizada. A ver, espero que esté claro. A ver, ¿quién fue la que me preguntó? Espero haber contestado a tu pregunta, José Petroni. A ver, ¿qué más? ¿Cuáles recomendarías para una cena informal? Mira, Victoria Mejía. Lo que realmente es lo que a ti te guste, depende de si es una cena informal de lo que vayas a servir, ¿ok? Para eso hay muchísimas cosas, depende del menú, depende de tus invitados, depende de cuántos vinos quieras servir, si quieres servir un solo vino para todos, si quieres servir vinos distintos, porque hay veces sí, hay cenas informales, pero entonces uno quiere como enfocarlo a la experiencia culinaria, al maridaje, entonces depende, ¿ok? Para eso, si quieres, en mi página, en la Copa de Clavos, yo siempre pongo tips de todo, de maridaje, servicio, explicaciones sobre, digamos, etiquetados, hay como un poco de todo, de hecho lo tengo organizado como también por guías, pero es en Instagram, ¿ok? Toda la parte de maridaje. Luego, ¿qué más? ¿Cuáles serían mis favoritos? Depende. Depende de mi humor, depende con quién esté, depende de muchas cosas. Pero tengo muchos, me gustan muchos. Ok, ¿cuál es de Nochevieja? Nochevieja, me imagino que nos escriben de España y será el 31 de diciembre, ¿ok? Lo que decía antes, depende de lo que vayas a servir. Si tenemos un menú, digamos, no sé, típicamente italiano, bueno, yo siempre sugiero empezar con burbujas, ¿no? Para celebrar, para que todo el mundo ya vaya agarrando el humor de celebración y luego realmente depende un poco de lo que se vaya a servir. Si es cotequino y zampone, que son cosas como muy grasosas, entonces pueden ser burbujas o vinos que tengan un buen nivel de acidez para que te limpie la boca, entonces te ayude. Si tenemos carnes estofadas, como puede ser, no sé, un pavo relleno como el de Thanksgiving de ayer, pueden ser vinos con toques dulces
o depende mucho del menú. A ver, ¿cuál zona de Italia está entre las primeras en producir vinos? Eh, a ver, ahí, ¿qué me dice de los vinos sicilianos? Realmente yo no me voy a tirar a la piscina, no sé cuál es en número de botellas, en número de producción, no sé cuál es la región que produce más cantidad, si a eso te refieres, o sea, cuál es que produce más No, botellas. no, ¿me oyes, Claudia? ¿Me oyes? Ajá, Simoneta, hola, ¿cómo estás? bien, gracias. No, pregunto entre las primeras, no en cantidad de vino, sino la primera que empezó, ¿en qué zona de Italia? En Toscana. La Toscana. La Toscana fue la primera denominación, la primera EGT. Ok, que fue prácticamente donde se empezó a cultivar Es inicialmente. más que todo, más que la tradición, porque es una tradición milenaria, ¿ok? Digamos, la regulamentación y digamos todo este sistema empezó en 1966 y fue en Toscana. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, creo que si tienen más preguntas, pero A ver. las leí todas, creería yo. Sí, yo creo que ya respondimos casi todas las preguntas, casi todas, todas creo yo. Bueno, Claudia, de verdad muchísimas gracias por la presentación. Estuvo muy, muy linda, fresca, eh, súper clara, todos los puntos súper claros. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, como siempre decimos, si tienen otras preguntas, nos las pueden escribir y nosotros te las mandamos por correo con mucho gusto, Sí, o si no, me pueden para que escribir sigan en por... contacto contigo también. Igual a través de la Copa de Clavo creo que te podrían escribir o seguir y Sí, hacerte sí, preguntas por allí, claro. ¿cierto? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nosotros queremos agradecerle a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros, tanto por aquí por el Zoom, también personas que nos están siguiendo por el Instagram Live eh, y también por otros canales como es el YouTube del Instituto y el Facebook también, para que sepas que nos están siguiendo por varias plataformas. Tuvimos un grupo Buenísimo. bien interesante hoy de personas que estuvieron siguiéndonos. Muchísimas gracias, Claudio. De verdad, hasta la próxima. Gracias por estar siempre apoyándonos en estas iniciativas. De nada, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.